Hola Rapidines, buenas tardes. Hoy nos acompaña, como cada miércoles, Marilena Cantú, Malala, con toda su Hola, gorrita. Bienvenida, Marilena. siempre. Y no, pero no solamente yo, nos comentan que pues ahora, ¿por qué no? Y mucha gente prefiere que te la quites porque dice que no te ves bien, o sea, no, ellos quieren verte completa. Bueno, está con nosotros Miguel González Compeán. Gracias, Miguel. Nos está haciendo un super paro esta semana, como todos ustedes. Como ya saben, Teresa está tomándose esta semana. Me pidió Teresa que trató de contestar todos los mensajes. Son más de 216 en el que expresa la gente su solidaridad y su apoyo, pero que no terminó, que estaba a deshoras tratando de contestarlos, pero dice que le da las gracias a todas las personas que se acordaron de ella, que le mandan pues su respeto, su solidaridad. Me pidió que hiciera este anuncio para que pues dijera, no les contesté porque ya estaba yo muy cansada. Bueno, pues entremos en materia. Hoy el presidente estuvo en Sinaloa, en Culiacán concretamente. Habló de varios temas, del COVID, de la seguridad en Sinaloa, de la SEP, ¿sí? En fin, eh, del COVID dijo tres cosas que me gustaría comentarles. Dice que se va a hacer un homenaje permanente a quienes han muerto por COVID-19 y al personal de salud que atiende la pandemia. Entonces, ordenó que todas las dependencias federales, a las 12 del día, el personal de las dependencias federales guarde un minuto de silencio. Hoy, allá en Sinaloa, el presidente inició esto porque guardó un minuto de silencio y que después del minuto de silencio todos y cada uno de los empleados aplaudan como una manera de homenajear a los caídos, a la gente que ha muerto de COVID y a reconocer el trabajo de los médicos. También dijo sobre el COVID que México no va a tener acceso a una vacuna porque tiene dinero suficiente y está en todos los protocolos. O miente el señor Ebrard porque dijo que estamos nada más en un protocolo, no en todos los protocolos. O sea, protocolos sobre la vacuna, para la fabricación de la vacuna, pues hay más de 50 a nivel mundial, puede ser que más de 100 a nivel mundial. Están las vacunas en Rusia, en Europa, en Estados Unidos hay varios proyectos, en China hay varios proyectos, en fin, en México hay varios proyectos, o sea, no nada más es en uno solo, y dice el presidente que estamos en todo. No estamos en todo, yo no creo que estemos en todo, porque para estar en todo había que entrarle con su cuerda. A ver, les dejo este primer tema. Yo tengo muchas cosas que comentar sobre este minuto de silencio, sobre este homenaje a la gente que desgraciadamente ha muerto. Yo tengo, y creo que María Elena también, no sé Miguel, pero yo ya tengo conocidos que han perdido a alguien muy cercano por COVID. Ya tengo gente que no localizo y me preocupa que no la localice porque puede ser que estén afectados, o en fin. Entonces, les dejo este primer tema. María Elena. Desgraciadamente sí, yo tengo 12 personas perdidas por el COVID hasta el momento y nunca hay una frase o palabras que puedan expresar el vacío que dejan en tu vida. Efectivamente va a haber un minuto de silencio y va a haber un reconocimiento para que han perdido la vida, recordarlos. A mí, donde yo me centro, eso es forma. Tendríamos que estar preguntándonos por qué ocurrió eso. ¿Por qué hasta el día de ayer tenemos 48,869 personas que murieron y se estima que podrían ser 50,773 y también se estima que esta es una cifra muy conservadora y que podría triplicarse la misma? ¿Por qué llegamos aquí? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos todos, y el primero en asumir unidad tendría que ser el gobierno. Hace un par de semanas, y lo platicamos aquí, Jaime emitió el PNUD un informe que se llama Desarrollo Humano y COVID en México. Y ahí hizo por lo menos
serias puntualizaciones y habló de 3 retos importantes de carácter histórico y estructural para el gobierno mexicano. Dijo esto para cerrar las brechas de desigualdad. Vale la pena retomarlo porque contiene recomendaciones que desde mi punto de vista han sido ignoradas. Dice, en materia de salud, la pandemia mostró falencias en la infraestructura y de recursos materiales y humanos en el sistema de salud, y para atender a las personas que se contagiaron del virus. Por otro lado, evidenció la desigualdad de acceso a los servicios de salud de las poblaciones más vulnerables, quienes además son históricamente aquellas que no cuentan con un esquema de seguridad social. Entre las recomendaciones, dijo, se necesita orientar al gobierno hacia lo siguiente: mantener un servicio de calidad para las personas que contraen el virus, al mismo tiempo que se protege a las y los profesionales de la salud, fortalecer el sistema de salud en infraestructura y con recursos, hemos visto lo contrario, para mejorar mejor las condiciones del sistema para enfrentar la emergencia. Y número 3, garantizar el acceso a los servicios de salud a las poblaciones más vulnerables. Estas son las recomendaciones, evidentemente que no se ve y no hay por ningún lado que lo que ha comentado, lo que ha señalado la OMS como la Organización Panamericana de la Salud, no tienen, no son escuchadas por parte del gobierno mexicano. Se está insistiendo en los últimos días, luego de que la OPS advirtió que el pico de la pandemia podría llegar a México hacia finales de este mes, que no se ha atendido el tema de hacer más pruebas, tampoco un aislamiento eficaz para las personas contagiadas y tampoco el uso masivo de cubrebocas. Es decir, lamentablemente, con todo y el reconocimiento que pueda hacer el gobierno sobre las personas que perdieron la vida y las personas que están trabajando como médicos y enfermeras para enfrentar esto, es absolutamente insuficiente, por decir la palabra más moderada, frente a la situación que, de acuerdo con los números, puede empeorar de manera inquietante. Jaime. Miguel. Bueno, hola chavos, yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes y cada vez que sea necesario, y yo estoy dispuesto a participar aquí todas las veces que me digan. Miren, un minuto de silencio, o sea, qué poca M del gobierno, y en particular el presidente. O sea, un minuto de silencio de algo que él pudo haber evitado si hubiera usado él cubrebocas, si hubiéramos iniciado con políticas de revisión y de pruebas, si hubiéramos hecho las cosas necesarias. Lo único que les preocupó es que los hospitales no estuvieran llenos. Ese era todo su problema. Que no colapsara, porque sabe el presidente que de manera política y electoral, si los hospitales empiezan a llenar, a alguien van a culpar. Y ese es todo el problema. Entonces, un minuto de silencio me parece la cosa más vergonzante, más cínica y más increíble que un político pueda dar para enfrentar un problema. O sea, después de que él, en lo personal, es el que preside la Junta y el Consejo de Salud Pública, donde deberían tomarse las decisiones colectivamente, le entrega a López-Gatell, que se vuelve el switch, para si los gobernadores se enojan, pues ya con eso resuelve el problema, y él se zafa de la responsabilidad y se la echa a los gobiernos estatales y municipales. Así es. Un minuto de silencio me parece verdaderamente una vergüenza. Es sencillamente inaceptable. O sea, es una burla, es una burla. Y yo no puedo decir nada más. Me parece ridículo que ahora él se quiera limpiar, ordenándole a todo el mundo, por cierto, pasando por encima de las convicciones que personalmente pueda tener cada trabajador del Estado mexicano, a la que tienen derecho constitucionalmente, que los obliguen a hacer un minuto de silencio. Pues, ¿en qué país vivimos? O sea, ¿qué clase de persona se le ocurre que va a parar al gobierno federal un minuto al día para honrar a personas que han muerto
por culpa de él, no por culpa de alguien más, sino por culpa de él. Me parece verdaderamente una burla concisa, sencilla y de un cinismo que no tiene nombre. Entonces, dejo, Jaime, no tengo nada más que decir, me parece una imbecilidad puesto por todos los lados. Bueno, pues sí, yo cuando escuché lo del minuto de silencio, me doy cuenta que al presidente le gustan ese tipo de cosas en lugar de haber prevenido. O sea, en lugar de preocuparse por los vivos, quiere hacer un homenaje a los muertos. Perdón, pero muchos de esos muertos podrían no estar muertos si se hubieran tomado a tiempo una serie de decisiones. Hemos visto cómo médicos de todo el país protestan por la falta de insumos, por la falta de medicamentos, por la falta de camas adecuadas. Hemos visto cómo enfermos de otras cosas, de cáncer, de VIH, etcétera, están siendo regresados a sus casas porque no hay atención. Y ahora nos sale el presidente con que hay que hacer todos los días a las 12 un minuto de silencio. Siempre el presidente sustituye los hechos y las acciones públicas por el show, por algo que le parezca llamativo. No digo que no debemos recordar a la gente que ha muerto, pero como bien dice Marilena, tenemos que recordar por qué se fueron. Eso es importantísimo. Les dejo otro tema. También se habló del regreso a clases a distancia. Yo decía ayer que muchos padres de familia, y hoy hay varios comentarios en ese sentido, que dicen, padres de familia, ¿cómo le vamos a hacer? Porque ya regresamos a trabajar, los que tenemos la fortuna de tener trabajo, ya regresamos a trabajar, ¿y cómo vamos a hacer para que los hijos garanticemos que están tomando la clase? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Esa es una pregunta válida. Sí creo que la SEP está haciendo un esfuerzo notable, me parece importante, y que las televisoras también, pero creo que el dinero que le está poniendo el gobierno federal es muy poco. Ayer decíamos, para los 30 millones de alumnos que van a tomar clases no presenciales, está dando en promedio 18 pesos por alumno. Me parece un monto muy bajo que habla de la pobre producción que van a tener estas clases. Y dice el presidente, por cierto, la sección 9 de la CENTE, yo normalmente no estoy de acuerdo con la CENTE, pero en este caso, la sección 9 de la CENTE dice que no está de acuerdo con el método a distancia porque en las condiciones actuales, sí, es discriminador y excluyente. Hablábamos de las diferencias que hay entre la gente que tiene recursos y la gente que no tiene recursos. Entonces, vamos a ver cómo se materializa eso. Hoy el presidente dijo que seguramente esto lo está opinando la CENTE y padres de familia porque el secretario no ha dialogado con ellos. Entonces, pues dice que ese es el problema. No sé qué piensen, Marilena. Voy a citar de nuevo el informe del PNUD. Te digo que es de hace 2 semanas, y luego lo contrastamos con algunas de las notas de los maestros. Dice, el PNUD del COVID-19 también mostró las desigualdades en la educación en México, en particular aquellas vinculadas con la brecha digital, pues obligó a la sociedad a adaptarse a diferentes esquemas de formación y teletrabajo con el fin de cumplir con la prevención y mitigación. La educación se llevó a cabo principalmente a distancia. Esto lo dijo hace 2 semanas, a través de medios masivos de difusión y de tecnologías digitales, lo cual representa un reto mayor para las poblaciones de quienes no tienen acceso a ellas. Experiencias internacionales de emergencias anteriores demuestran que puede existir un retroceso importante en el aprendizaje de los y las estudiantes, así como el incremento de las tasas de deserción escolar a enfrentar muy pronto. Efectivamente, este plan tenía esa enorme realidad enfrente, ¿verdad? Aparentemente no está considerada, y aquí voy a citar
Nota de hoy que los maestros de Oaxaca rechazan la estrategia de clases a distancia por tratarse de un modelo excluyente. Docentes de la sección 22 de la Coordinadora y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación acusan que esta modalidad es una enseñanza neoliberal que ignora la realidad de las comunidades y pueblos. En México rechazamos el modelo ASEP por no considerar las realidades de nuestras comunidades y pueblos, así como las condiciones sociales y económicas de la gran mayoría de los estudiantes de la población mexicana en general. Además, que se pretende prescindir de la labor de los maestros. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues me parece que tendrán el dinero para pagarle a las televisoras, pero el modelo como tal, después de todos los anuncios que tenemos de cómo iba caminando, cuál era la tendencia del tema de los contagios, y que tenemos informes de organismos internacionales que advertían que esto iba a ocurrir, sobre la marcha y encima de las rodillas se les ocurre esto, y sí tienen razón. Tenemos muchos Méxicos y tenemos profundas desigualdades. Este modelo, evidentemente, está anunciando el PNUD, un retroceso mayúsculo por un lado y también deserción por el otro. Miguel. Mira, ayer entrevistaron a Esteban Moctezuma, López Dóriga, y le dijo Esteban Moctezuma que iban a producir 4,000 horas de televisión. Y entonces, López Dóriga le dijo, oiga, fíjese que yo no sé de educación, pero sí sé de producción. 4,000 horas en 15 días. Pues no conozco ninguna televisora, ninguna productora, ni nadie que pueda producir 4,000 horas en 15 días. ¿No? Y de calidad, Miguel. Y de calidad, sí. Es decir, podemos hacer ahorita cualquier cosa. Sí, no, y de calidad, porque en efecto, ayer ya lo decíamos con Jaime, o sea, tienen que ser programas de calidad, tienen que ser de interés, tienen que replantearse cómo jóvenes, a los niños sobre todo. A mí lo que más me preocupa es primaria, porque secundaria y prepa es un poco más fácil, el gap tecnológico es menos grave, y hay manera de resolver el problema, ya son adolescentes, etcétera. Pero los niños, los de primaria, más los papás que trabajan los dos y van a dejar al niño con una vecina o con la abuela o con el papá o con quién sabe quién, bueno, ¿cómo los vas a mantener sentados observando una clase que les parezca interesante y además que permita que los niños se queden ahí sentados? ¿Quién sabe cómo le van a hacer? Y luego, ¿quién salvar? Porque tú puede ser que expliques algo y pues se entienda, pero ¿y qué tal si el muchacho o el niño no lo entiende? Pues no hay manera de que el niño recurra a algún sistema, pues para poder en línea decir, oigan, no entendí. Yo no entendí. Tengo un ejemplo que me gusta, bueno, que les menciono porque es muy interesante. La Facultad de Derecho, por razones, algunos dirían inexplicables, logró armar en el momento que se dio la pandemia 700 aulas virtuales. Fue la facultad que más aulas virtuales tuvo de toda la universidad. Y el director y yo discutíamos qué tanto iba. El director decía, bueno, si atendemos a lo que dice el gobierno, pues durará, pues digamos, junio. Ya para el siguiente semestre podemos plantearnos el encuentro directo, el presencial. Y yo le dije, mi estimado Raúl, eso no va a pasar. Y lo discutí también con el secretario general de la UNAM. O sea, no, dadas las tendencias y cómo se ven los promedios y lo que ha pasado en otros países, más la falta, muy lamentable manejo de la pandemia, este año ya se acabó. O sea, este año ya no va a servir, ya no, ni en términos de crecimiento económico, ni en términos de desarrollo político, ni en términos de desarrollo social, ni en términos educativos. O sea, ya se lo cargó el pintor. Ay, Miguel, qué pesimista eres. No, no soy pesimista. Cualquier persona responsable, les decía yo a ellos dos, debería estar pensando cómo prever que esto no se va a acabar hasta el año que entra.
Y eso es lo que no hizo ni la SEP ni el gobierno en general. Y entonces eso nos ha traído unas consecuencias brutales. Como dice Malala, siempre tiene razón Malala, siempre Malala es tradición, el ojo, el foco, la luna, la luz. Como dice Malala, o sea, no hay manera, o sea, no hay manera de evitar que esto va a acendrar unas diferencias sociales brutales. No hay forma de salirse de eso. Y la gente que me cae tan mal, o sea, en realidad tiene razón. No puede ser todo el sistema solamente a distancia. Tienen que encontrarse mecanismos. Ayer veía yo a un video que me gustó mucho de un maestro en una comunidad que lo que va es ir a ver a cada niño de la comunidad por día. Entonces va una hora o dos con uno, una hora o dos con otro, en una bicicleta. Y le da una clase. Y así está manteniendo a su grupo, pues, educado. De eso no hay ningún planteamiento. Porque, claro, requiere una organización que debe haberse previsto de marzo de este año, y no se hizo. Entonces, ahí la dejo, mi querido Jaime, pero, o sea, yo sí veo, este es un problema descomunal frente al cual vamos a tener consecuencias, no mañana, en 10 años. En 10 años esos niños que no accedieron a educación van a traer unas deficiencias descomunales. Eso es lo más preocupante. Sí, bueno, yo creo que en el tema de educación estamos metidos en un buen lío, en donde hay dos opciones, una mala y otra peor, o dos opciones malas. Primero, porque el presidente hoy le dice a la CENTE y al CENTE, mira, ni se preocupen, maestros, sí les vamos a seguir pagando y las prestaciones, etcétera. Como si el problema fuera el pago y no el hecho de que va a ser muy difícil que se den clases de calidad a los 30 millones de estudiantes. Pero estamos, decía yo, puestos a elegir entre una situación mala y otra mala. Porque si empezamos a mandar a los niños y jóvenes a clases, tendríamos que hacer como los chinos, es decir, que los niños entren con unos 2 metros de distancia entre uno y otro, que se limpien los pies, que les tomen la temperatura en cada una de las escuelas, que se laven las manos al entrar y que se sienten distantes. Y yo creo que en las condiciones actuales no tenemos esa posibilidad, no hay la infraestructura ni humana ni física para hacer eso. ¿Por qué? Porque bien dicen ustedes, no lo previeron. Y además corremos el riesgo de que los niños y los jóvenes se contagien y aunque ellos sean asintomáticos, que lleven el virus a sus casas. Entonces, que tomen clases presenciales es una opción mala, pero que tomen clases a distancia tampoco es una opción buena, es una opción mala también, porque tiene razón la CENTE nunca pensé que iba yo a decir algún día que la CENTE tenía razón, pero la CENTE tiene razón, ¿sí? No puedes hacer que las desigualdades sociales desaparezcan y entonces todos tomar clases como si todos tuvieran la infraestructura adecuada. Vamos a ver esto cómo resulta, pero lo que sí puede ser, y yo creo que el gobierno debería anunciar que lo va a hacer, son dos cosas. La primera, dice también el PNUD, ayer lo comentábamos, que 1.400.000 estudiantes mexicanos van a dejar la escuela en diferentes niveles, ¿sí? Lo que debería hacer como número uno el gobierno, hacer un programa para que esos chicos no se vayan, porque lo lógico es que esos chicos se van por situaciones económicas, porque sus padres se quedaron sin trabajo, porque bajó el salario del papá, de la mamá, entonces se van al mercado de trabajo. Hay que darles el apoyo a esos chicos para que no se vayan de la escuela. Entonces, uno. Y dos,
Un poco la lógica que decía Miguel. ¿Por qué suponer que el siguiente semestre va a ser mejor que este? Claro. No lo supongamos, porque además el señor López-Gatell, que tiene fechas y datos para todo, cada vez que se equivoca dice, pero yo también dije, y saca del conejo del sombrero siempre, ¿sí? Ya está hablando de que en noviembre se va a juntar el COVID con la influenza, porque es época de influenza, y va a ser terrible. Y que en marzo y abril a lo mejor se compone la cosa. Ya estamos hablando de marzo y abril del siguiente año. ¿Se acuerdan cuando decía que ya para finales de mayo y junio ya íbamos a estar bien de este año? Pues él y el presidente lo dijeron no una vez, sino varias veces. Y luego que a septiembre, y luego que a octubre, y ahora es marzo, abril. Entonces, no supongamos que el siguiente semestre va a ser mejor. Entonces, mejor de una vez, empecemos a hacer lo necesario, aunque el costo económico sea muy grande, para que las clases a distancia sean de calidad. Empecemos a hacerlo ya. Un poco como decía Miguel, pues no tomaron la precaución, tomemos la precaución. Entonces, esa puede ser la segunda cosa que haga el gobierno. Y no he visto ni por asomo, ¿sí?, una cosa similar. Lo que dijo ayer López-Gatell es que ya está disminuyendo la pandemia. Pues no sé por qué lo dice. Porque un día hay 200 personas que fallecen, pero el otro día hay 800. Un día hay 3,000 contagios nuevos y al otro día hay 7,000. ¿Sí? Yo hacía una cuenta de los últimos 3 días. Sudáfrica es un país que está arribita de nosotros en el número de contagios. Y Sudáfrica admite el gobierno que sus contagios están pues fuera de control. No sus muertes, porque tiene menos muertes, sino que sus contagios están fuera de control. Bueno, déjenme decirles que los últimos 3 días, un país que dice tenemos contagios fuera de control, tuvo 9,500 contagios nuevos. En esos 3 días, en México, un país que el gobierno dice que tiene todo bajo control, hubo 10,000 contagios nuevos. Entonces, pues ahí están los números y ahí está la realidad. Entonces, empezar a procurar que no se vayan los alumnos y empezar a preparar el siguiente semestre porque corremos el riesgo de que sea igual. Regresamos un poco al tema de seguridad que hablábamos Marilena y yo antes de entrar, que dice el secretario de Defensa que solamente en 3 municipios de Sinaloa se concentra el 74% de los delitos, solamente. Bueno, y el gobernador dice pues, que hay mala leche en los medios porque se le atribuye al Estado mucha inseguridad y la verdad, la inseguridad ha bajado mucho. Bueno, después de oír al gobernador, de oír al secretario de la Defensa y oír al presidente de la República, uno dice, ¿por qué no nos vamos a vivir a Sinaloa? Si es casi el paraíso en el tema de seguridad. Nada más que no se nos olvide, Sinaloa fue el lugar donde, ¿sí?, un cártel, el de Sinaloa precisamente, movilizó, yo no sé si llamarla tropas, movilizó tropas para paralizar al gobierno federal cuando quiso capturar, ¿sí?, a uno de los hijos del Chapo. Entonces, decir que hay mala leche en decir que el Estado es un Estado pues peligroso, pues yo no sé a qué se referirán. Pero además una cosa interesante, le preguntó una chica al presidente, porque le dijo, se están dando enfrentamientos entre grupos armados, y da la impresión de que no se refería a los narcos, sino a disputas de grupos sociales que están armados. ¿Sí? Dice, ha habido disparos, dijo la chica. Y entonces el presidente, como si supiera de qué se trataba, dijo, pero ya está resuelto. Y es maravilloso, ¿cómo que ya está resuelto? Sí, ya está resuelto. Lo vimos en la mañana y ya está resuelto. Entonces no se preocupen, eso ya no está pasando. Esa es la respuesta típica del presidente. Si la realidad no se sujeta a lo que dice el presidente, peor para la realidad. El gran problema es que 130 millones de mexicanos vivimos en la realidad. Marilena.
Yo coincido contigo plenamente. Quieren que tenga algo de credibilidad, decir que los homicidios en Sinaloa van a la baja, los feminicidios van a la baja, entre otros delitos, cuando justamente vimos en qué posición quedó el ejército con el tema de la captura del hijo del Chapo. O sea, quien les crea eso está en chino. Segundo, a cada estado de la República que van, y que van con el secretario de la Defensa, increíblemente todo está a todo dar y los índices delictivos van bajando. Yo solamente quiero decir brevemente lo siguiente. 2019 fue el año más letal en términos oficiales de que se tenga registro en el país. Según datos del secretario ejecutivo o del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y diciembre de 2019 se registraron 34,582 víctimas de homicidios dolosos. Y cierro diciendo, por mucho que digan, nada indica que este año va a ser mejor. Absolutamente nada. Ahí están las cifras de los más de 10,000 muertos que llevó el conflicto entre este cártel Nueva Generación, Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima. Es decir, contar cada día en México el número de muertos y muertos y muertos, ya sea por el tema de la violencia, ya sea por el tema del COVID, no puede ser parte de la normalidad. Y pareciera, pues, que con tanta facilidad se dice 10,000, 15,000, 12,000, 34,000. Ese es el tema. Es parte de la normalidad, pareciera, frente a un gobierno o en todos los sentidos. Con eso yo cierro. Miguel. Mira, yo pues tengo muchas opiniones, no todas son necesariamente muy elocuentes o muy edificantes. A mí me parece que uno de los grandes fracasos del gobierno, sumado a otros, pero uno sin duda es este de la seguridad. Ayer decíamos que pues que eso de agarrar ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Al marro. Al marro. Es que como es muy marro, no te acuerdas de su nombre, Miguel. Exacto, pues no me acuerdo su nombre, nunca me dio. Si fuera generoso, luego te acordarías. Sí, nunca me invitó a comer, por eso no me acuerdo. Así es marro. Entonces, el marro, pues es una estrategia que se parece a la de los sexenios anteriores. Decíamos. O sea, a estar descabezando grupos criminales que nomás se dispersan y se hacen células más pequeñas, pero igualmente letales, o a lo mejor se alían entre varias y comienza una disputa. Entonces, a mí eso me parece lamentable. Llevamos en el sexenio más de 57,000 muertos. O sea, más de lo que ya casi llegan, que el tan odiado por el presidente López Obrador, Calderón, llegó en todo el sexenio. Y tiene razón Malala, nos parece una normalidad. Nos parece una normalidad que se mueran 57,000 personas en esta lucha contra el narcotráfico o entre ellos, y nos parece una normalidad que vayamos en 50,000 muertos del COVID y nadie diga, oye, pues, ¿qué está pasando? O sea, incluso las encuestas dicen que el presidente está manejando las cosas bien, o sea, 50% piensa que en materia de salud las cosas se manejan bien. Yo no entiendo, y solo lo puedo atribuir a una cosa que el propio presidente ha fomentado, que es esta idea de que del lado del COVID, de que pues, eso medio no existe. O sea, ustedes abrácense, no usen tapabocas, etcétera. Y del lado de la delincuencia, a una especie de cerrazón ante la realidad que es francamente pues muy lamentable, muy triste, porque ahí está el problema y no hay una estrategia general. Ya deciría de los cárteles, en vez de tener una estrategia, como dijimos ayer, más comprensiva, más que tenga capacitación, que obligue a la contratación con exámenes de confianza, etcétera, 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 de todos los que están ahí involucrados. Pero bueno, son las decisiones del propio gobierno que lo han llevado hasta este punto en el cual está multiplicado casi por 0. O sea, lo único que puede decir el presidente es, no, ya se resolvió, ya lo hicimos, ya no me molesten con ese tema.
pero pues la realidad es que pues, él está ahí para resolver problemas, ¿no? Para que le creamos a pie juntillas lo que él está diciendo. Entonces, yo lo dejo ahí, Jaime, pero sí me preocupa muchísimo y creo que Malala tiene razón. Y hay poco que añadir más que lamentarnos profundamente de la actitud del gobierno federal frente a estos dos temas que son lamentables, lamentables. Bueno, yo cierro mi comentario diciendo que hoy el presidente allá en Sinaloa, tenía que ser en Sinaloa porque es un estado beisbolero, habló de dos de sus temas favoritos. El primero, pues es el béisbol. Y entonces hizo pues un relato de cómo gracias a él pues se había podido reactivar y rescatar estadios, etcétera. Yo no sé si el presidente se da cuenta de lo que decían ustedes sobre el COVID o la situación económica, pero un presidente que te relata sus hazañas en materia beisbolística, uno dice, ¿dónde está parado ese presidente? Y el otro tema que le gusta mucho es, comparó su discurso, el discurso del presidente, con el discurso del Papa Francisco. Entonces ya tenía preparada una cabeza en donde dice, en la cabeza del periódico, que el Papa Francisco decía que preocuparse por los pobres no hace comunista a la gente. Y entonces dice el presidente, es el Evangelio. Y uno dice, ¿qué necesidad tiene este hombre de decir esas cosas? En un país que, pues, en teoría es laico, ¿por qué comparar su discurso con el del Papa Francisco? O sea, en fin, son de los temas que a él le gusta, regresar a los evangelios y regresar al béisbol, sobre todo el del béisbol, le encanta. Y les dejo una pregunta a ustedes y a todos. Hoy el Congreso de Oaxaca prohibió la venta a los menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico. Así que los papás que viven en Oaxaca y le digan a su hijo, oye, vete por unas cocas, ya no podrá ser, porque no les van a vender a los niños las Coca-Colas, los Gansitos, etcétera. ¿Sí? En fin, yo creo que el espíritu prohibicionista nunca da resultados. Pero bueno, pues cada quien puede creer lo que quiera. Muchas organizaciones saludaron la decisión del Congreso y López-Gatell, que ya se volvió una superestrella, pues dice que pues sí, que está muy bien la ley y que él apoya la ley en Oaxaca. Es decir, la prohibición de que se le venda a los menores bebidas azucaradas y productos con alto contenido calórico. En fin, comentarios finales, Marilena, Miguel. Marilena. Omiso, decía yo hace un segundo. ¿Qué significa? No hacer caso de algo. Una de las cosas lamentables por las que nuestros problemas se agravan y se agravan es justo por lo que decíamos el lunes, Jaime, y que bien lo puntualizó José Goldenberg en la entrevista que le dio a Milenio. Una sola voz, la del presidente. Solo escucha su propia voz. Ese es el problema de fondo. No escuchar todo lo que hay en materia de opiniones, investigaciones, en fin, de la gente que ha estudiado, de otras visiones, de otras formas que se le podrían poner en la mesa al presidente para resolver problemas. Pero no, él no escucha a nadie, solo su propia voz. Estos son los resultados de esa política. Miguel, comentario final. Pues mira, Jaime, déjame decirte, esto del Congreso de Oaxaca me parece un despropósito increíble, porque en primer lugar, si no van a tomar Coca-Cola, su mamá les va a hacer un agua de limón con harta azúcar, así que el problema no se va a resolver. Obviamente. Primero. No, y además tienes razón, Miguel. Tienes razón, o sea, yo no veo, o sea, ¿va a haber un mercado negro de Coca-Colas? Pues sí. O sea, de veras los tenderos de las tiendas de abarrote no le van a pedir credencial de lector para que puedas comprar unos charritos, en fin, no hay las condiciones para cumplirlo. Yo lo que creo es que necesitamos una red de agua potable, necesitamos que la gente tenga acceso gratis al agua potable, hoy cuesta, necesitamos pues acceso a formas en que los mexicanos se alimenten, pero cuando la mamá tiene que trabajar, pues no se va
o sea, y el papá tiene que trabajar, pues ¿qué van a comer? O sea, está todo integrado. En un país donde, decía hoy una estadística, el 80% de los mexicanos, hagámonos cargo de este dato, gana menos de 8,000 pesos, pues, perdón, se come y se bebe lo que se puede. Exacto. Así de simple, lo que se puede. Leo comentarios. No, espérame, Jaime, pero déjame adelante, decirte una cosa que, perdóname, es que comencé diciendo todo esto porque sí me importa. Hoy leí sobre los límites que tienen las empresas para entregar, para reempaquetar y reetiquetar sus productos de aquí a noviembre. Si no, van a ser sujetos a una serie de problemas, de multas y demás. Bueno, son 75,000, repito, 75,000 millones de kilos, no, son 75,000 toneladas de productos que están ya etiquetados de la manera antigua. Tirarlos es darle en la torre a toda la industria que genera desde el pan Bimbo y las medias noches para hacernos un jocho, hasta los que producen pues los dulces, pues no sé, los Miguelitos, los pelón pelonetes, esas cosas que de niños comíamos, pues, ¿no? Entonces, esa industria genera una serie de razones para sobrevivir y la están matando. Y no solo eso, sino que además el Congreso de Oaxaca, obviamente con la influencia del presidente que se va a Oaxaca cada 15 días y con la influencia de Morena que está ahí haciéndola, es un golpe brutal a las tienditas. Las tienditas son el centro donde se genera comunidad, la gente va y se toma una chela ahí, la gente va y se come unos churritos y hace cosas, los niños van con su domingo y compran no sé qué cosas, o sea, Don Pepe, que es el de la tienda, pues significa algo en la comunidad, hombre. Es una imbecilidad descomunal, o sea, no tiene nombre, porque es una actitud, como tú acabas de decir, prohibicionista, que va a acabar vendiendo las Coca-Colas por debajo del ¿cómo se llama? Del mostrador. Del mostrador de la tienda. Y los gancitos igual, entonces no tiene el menor sentido, nomás lo van a encarecer y yo te vendo a ti, pero a ti no. O sea, es una descomposición brutal, sin sentido. Pero mira, Jaime, pues mi capacidad de asombro cada vez va bajando más porque cada vez es peor. Entonces, pues bueno, gracias, Jaime. Bueno, leo algunos comentarios. Jonathan Elías Cruz Guardiola dice, no sé por qué las encuestas ponen al miserable líder de la pandilla comunista 4T con una aprobación del 50% en todas partes, lo rechazan muy pocos, le creen y casi nadie lo defiende. Pues a lo mejor en nuestro entorno, pero yo sí conozco gente que no puedes ni mencionarle ninguna crítica porque se te viene encima. Alicia Hermosillo, no todos los muchachos de secundaria y prepa tienen un celular inteligente, menos tablet y mucho menos computadora. Cierto, Alicia. Bernardo Luna, buenas tardes, rapidines, mis condolencias para Tere por la muerte de su mamá. Totalmente de acuerdo con Miguel, la misma mala estrategia de capturar a los capos y dejar las estructuras funcionando. Alma Resina dice un abrazo a Teresita. Los comentarios de todos y de cada uno para mí son muy interesantes. Gracias, Alma. Ivonne García Piña, ¿fue a hacerse un chequeo de salud? No creo que esté tan bien porque no exhibió los estudios que debió presentar. Es su obligación presentar estudios que prometió desde que aceptó el cargo. Pirula Flores, un gran abrazo y mi solidaridad a la señora Tere. Siempre es difícil perder un ser querido. Saludos, Jaime, Malala, Santa Mónica y yo creo que Miguel, porque me volvió a decir, hoy no comentaré del desgobierno por respeto a Tere. Bueno, John Penn Foundation, pero ¿de dónde saca que se va a crecer en un 7%? Bueno, no, nosotros no decimos eso, decimos que algunas instituciones, como el INEGI, dice que el tercer trimestre va a crecer un 7%, el tercer trimestre, o sea, julio, agosto y septiembre, pero que con ese crecimiento, por supuesto, no es suficiente para compensar el decrecimiento
del primer trimestre y el segundo trimestre, que entre los dos son más del 21%. ¿Sí? Entonces, pues sí, vamos a creer 7% porque estamos muy abajo, digamos, ¿no? Entonces, cualquier levantadita, como que la gente regrese a trabajar, ¿sí? Pues va a subir el PIB, aunque no alcance ni remotamente el nivel que estaba en diciembre, que era malo, pero ahora es peor. Dice Bullitt, Nayarit, tierra del quelite y la nena robaviejos, repugnable, lo sabe Betty. El Bullitt siempre tiene información privilegiada, de veras. ¿Quién sabe quién será la nena robaviejos? Bueno, Ivonne Garza Piña, Durazo trabajó con el equipo de García Luna, entonces, ¿por qué él sigue ahí? América Seúj, nuestro gobierno federal sigue en campaña. Sí, y seguirá. R. Castillo, si se dedican a gobernar, mejor le iría, pero está navegando de muertito, en modo pasmo. Alma Cristina Arellano Ríos, malo, inútil, incompetente, igual a incapaz, igual a ratero, igual a genocida, igual a asesino de mexicanos, igual a mentiroso patológico. Dice Jesús Calzada, el presidente presumió que no hubo balazos en la captura del Marro. Nada más faltó que dijera que hubo puros abrazos. Saludos rapidines. O sea, a lo mejor sí, el Marro se rindió porque lo amenazaron con abrazarlo, ¿no? Ana López dice, un abrazo fuerte a Tere, siento mucho su pérdida tan grande. Dios te dé el consuelo y te fortalezca. Saludos a todos los rapidines desde Celaya. Gracias, Ana. Arturo Reyes Barrón, un abrazo y mis condolencias a Tere, y aunque no comenté, siempre los veo diario, me gustan sus conceptos. Gracias, Arturo. Y ya los últimos tres. Rosalinda López, señora Vale, Dios le dé fortaleza. Por otro lado, le comento que el señor de Palacio está perdido, ya que gran parte del país no lo quiere. Irma Josefa Macías Sánchez, este ciclo se perdió desde que comenzó la pandemia. Si no existe interés de parte del gobierno por frenar los contagios, menos le interesa la educación. Ricardo Aguilar, rapidines, no es normal cómo está cambiando la gente, pero es normal por el encierro de meses, que no tienes trabajo y todavía se atreven a robarte el poco dinero que ganas. Más gastos en tu casa, es una cosa natural el malestar de la gente. Pues sí, lo decíamos con relación a las golpizas que le han propinado a los ladrones y la ausencia de autoridad. Bueno, nos despedimos. Gracias, Marilena. Gracias, Miguel. Mañana nos vemos otra vez. Gracias, Jaime. Sí, Gracias, y Jaime. con Hasta Malala, mil besos, Malala, mil besos. Hasta luego. Gracias, besos para ti, Miguel. Gracias. Hasta la próxima. Bye.